se han presentado una moción por parte del Partido Popular en defensa de la libertad educativa y luego se han presentado conjuntamente dos mociones. Primero pasamos a la ratificación de la moción del Partido Popular, que es la primera que se había presentado. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues aprobamos la inclusión y pasamos a dar lectura, portavoz del Partido Popular, de la moción y defensa. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde. Buenas noches, compañeros de corporación y vecinos y medios que nos acompañáis hoy en el Salón de Plenos. Moción en defensa de las libertades educativas contenidas en la Constitución. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado. Al contrario, los padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos. La Constitución española de 1978 situó el artículo 27, todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza, en su título primero, de los derechos y deberes fundamentales. No fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un plano de igualdad fundamental. A lo largo de los 40 años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas educativas han defendido ambos derechos, desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, el último proyecto de ley del Partido Socialista, la futura, en principio llamada LOMLOE, cuestiona el primer gran pacto educativo de la transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución. Las recientes manifestaciones de la ministra de Educación, que a pesar de la abundante normativa y jurisprudencia, entre ellas la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, han generado gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, algo que se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro. Ignora, por lo visto también la ministra, que el artículo 27, en su punto 3 de la Constitución española, establece con claridad que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Aspe realiza la siguiente propuesta de acuerdo con los siguientes acuerdos. En primer lugar, respetar y defender la Constitución española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación al artículo 27, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza mediante un desarrollo armónico de ambos derechos. En segundo lugar, garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. En tercer lugar, defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y, por tanto, de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho, lo que implica que ambas redes, pública y privada concertada, tengan que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho. En cuarto lugar, promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que éstas puedan elegir con total libertad. Quinto lugar, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias. Sexto, respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Séptimo, abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas. Y, por último,
dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas consagradas en la Constitución española. Bien. Voy a hacer una breve explicación de la moción, y digo breve porque creo que la moción se explica en sí misma. Es cierto que no es la primera vez que el Partido Popular trae a este Pleno una moción similar. Hace, quiero recordar, 4 años, 3-4 años, la traíamos con motivo de lo que parecía ser, y así se confirmó luego, una amenaza por parte de la Consellería de Educación, aquí en nuestra Comunidad Valenciana, a la educación concertada. Hoy la traemos porque, como se vislumbra o se deja entrever en esa nueva ley de educación que el Gobierno está preparando, la LOMLOE, pues se tiene la intención de eliminar la demanda social a la hora de planificar las plazas educativas. Y sobre todo, lo que es más importante, porque los artículos de la Constitución que he leído, sobre todo el 27º, son bastante elocuentes. Habla de la libertad de educación y del derecho a decidir el tipo de educación que las familias deciden para sus hijos. La alarma viene creada por unas recientes declaraciones de la ministra Celaá, en la que decía que la libertad educativa no debía entenderse como la posibilidad o la libertad de los padres para elegir un tipo de centro u otro. Esto realmente parece bastante incomprensible, ¿no? La libertad, pensamos, que no es algo que se pueda decidir hasta dónde llega o hasta dónde permitimos la libertad de elección, ¿no? Es como ponerle puertas al campo. Por lo tanto, como pensamos y estamos convencidos, porque estas mociones se pueden ver como mandatos de partido, pero bueno, después de muchos años ya en este Pleno, este grupo municipal y este portavoz traemos a los plenos aquellas defensas, aquellas mociones que realmente creemos, aquellas mociones en las que realmente creemos y estamos convencidos, más allá de los mandatos o las posturas que nuestros partidos desde arriba nos marcan. No han sido pocas las mociones que yo, como portavoz del Partido Popular, he recibido y que no he traído al Pleno porque no he compartido el fondo o el tenor de la misma. Y, por tanto, como creo que el respeto a la Constitución y la garantía de la libertad de las familias y de los padres para elegir la educación de sus hijos debe estar fuera de colores políticos e ideologías, creemos que es necesario de vez en cuando reafirmarnos en esta defensa y en esta garantía. Lógicamente, la defensa de la libertad educativa implica el respeto por aquello que ha venido funcionando durante los últimos 40 años y que no ha causado problemas, más bien todo lo contrario, más bien ha permitido que las familias tengan dónde elegir, para hacer efectiva esa libertad de elección educativa y para hacer efectiva esa libertad de decidir dónde quieren que existan sus hijos, que estudien sus hijos. Como decimos en la moción, los centros concertados son garantes de la existencia de esa pluralidad. Si solamente nos circunscribimos a que el Gobierno de turno planifique la educación de turno, las plazas de turno en los centros de turno, y eso, lógicamente, los conciertos tienen que estar dentro de una norma, y eso limita la capacidad de elección de las familias, pues no estaremos dando cumplimiento al tenor principal de la libertad que se defiende en nuestra Constitución. Por eso un modelo, como la educación concertada, ha venido garantizando, primero, complementando a la red pública y, en segundo lugar, garantizando la posibilidad de elección de muchas de esas familias. Está claro que a veces se ha querido entender la educación concertada como elitista y que ha actuado o ha funcionado en detrimento de la educación pública. En los casos que así haya podido ser, nuestra más enérgica condena, por supuesto. La educación pública hay que fomentarla para que esté en las mejores condiciones de competir, en ocasiones, si es necesario, en calidad y en prestaciones con la educación concertada. Pero lo que no podemos hacer es eliminar una para favorecer a la otra. Por lo tanto, nuestra propuesta está clara. Siempre
vamos a defender la decisión de los padres de llevar a sus hijos a uno u otro centro, y para que esa decisión se pueda llevar a cabo es necesario que existan unos u otros centros. Y como así ha venido funcionando, y como sí ha funcionado de forma correcta y ha posibilitado ese cumplimiento del artículo 27 de nuestra Constitución, así lo vamos a hacer. Y abundaría algo más. La moción, creo que es el punto 5, nos habla de garantizar la asistencia y gratuidad de los centros de educación especial. Por desgracia, la mayoría de centros de educación especial se trata de centros concertados. Hace poco veíamos también, con la ley de inclusión, que la Consejería se está promoviendo, cómo muchos padres se manifestaron diciendo educación inclusiva sí, especial también, porque es necesaria garantizar unas atenciones especiales a un grupo de alumnos que en las aulas ordinarias no recibirían la atención que necesitan. Pero va también un poco más allá, va a centros de carácter eminentemente social, que desarrollan su labor, muchas veces, es cierto, en manos de compañías o entidades religiosas, desarrollan su labor en zonas degradadas, en zonas socialmente degradadas, en zonas en riesgo de exclusión social, y que prestan sus servicios, mediante una educación significativa y especializada, a población que en un 90% de los casos, y me quedo corto, no soportaría o no seguiría estudiando en un contexto normalizado de centro público. Estos centros también se han visto amenazados durante los últimos años con los distintos decretos de eliminación de aulas concertadas por parte de la Consejería, obligando a familias en riesgo de exclusión social con un alto riesgo de absentismo a llevar a sus hijos a aulas de centros públicos ordinarias y realmente los casos de absentismo elevarse de una manera muy significativa. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza la imagen de la educación concertada como los colegios privados de familias ricas, de niños ricos, que van a recibir una educación elitista. La realidad de la educación concertada va mucho más allá. La educación concertada llega, gracias a Dios, a sitios donde la educación pública ni llega en estos momentos y tiene muy difícil llegar. Por eso creemos que es necesario el mantenimiento de la red de centros concertados, porque posibilita, sobre todo, el cumplimiento del mandato de nuestra Constitución, que es respetar la libertad educativa y la libertad de elección de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Por eso, si estamos sin ambajes por la defensa de la Constitución y estamos sin ambajes por defender la libertad de los padres para la elección de la educación de sus hijos, deberíamos de apoyar esta moción. Gracias. Gracias, Sergio. Portavoz del Grupo de Ciudadanos. Buenas noches. Abundando en lo dicho por Sergio Puerto, portavoz del Grupo Popular, decir que desde Ciudadanos siempre nos hemos mostrado como un partido de centro y liberal, y queremos dejar claro que consideramos importante la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres de alumnos, tal y como se nos explicita en el artículo 27 de la Constitución española, evitando que el poder político pueda limitar esa libertad. Y para que no se tergiverse torticeramente la realidad por ministros o ministrables, malinterpretando la dicción del meritado artículo constitucional, lo transcribimos literalmente. Esto es: todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Artículo 27. Enfatizando los apartados 3, cuando dice el mismo artículo: los poderes públicos garantizan el derecho que se asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El mismo apartado 6 de este artículo 27, donde se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes
dentro del respeto a los principios constitucionales. Y el apartado 9, cuando dice que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. En tal sentido, y como quiera que Ciudadanos presentará proposiciones no de ley para que la alta inspección educativa garantice que se cumpla escrupulosamente el mandato del artículo 27 de la Constitución, también en lo referente a la libertad de elección de centro frente a gobiernos que puedan ser más radicales o intolerantes, con la libertad no podemos apartarnos por ello de la moción que presenta el Grupo Popular al efecto, siendo por ello que la apoyamos de forma meridiana. Buenas noches. Bien, gracias, Miguel Ángel. Portavoz del Partido Socialista. Lo que tengo que decir claramente es que no hay que defender las libertades educativas porque están claramente defendidas y están defendidas por la Constitución. El marco constitucional español establece con claridad los 3 pilares sobre los que se define el derecho a la educación como un derecho universal: la libertad de enseñanza, la participación de la comunidad educativa y la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho mediante la creación de centros educativos y la promoción de la enseñanza. El PSOE siempre ha sido respetuoso con el marco constitucional y ha contribuido significativamente a mejorarlo a través de la Ley de Ordenación de Derecho a la Educación. En este contexto se crean los conciertos y se regula su realización. Esta ley del año 85 estableció el sentido de los conciertos educativos en una regulación que permitía la libertad de elección de la escuela por parte de las familias, pero la matizaba y limitaban en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas situaciones de exceso de demanda, es decir, en los casos en que el número de solicitudes para obtener plaza en un centro escolar superase las plazas disponibles. Esta medida, la medida de la LODE, para regular el proceso de admisión de los alumnos, delimitaron la libertad absoluta de elección de centro, basándose en la consideración de que, sin la intervención pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos que repercutirían en las oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos. Es importante aclarar que el derecho a la libertad de elección de los padres no conlleva ni puede conllevar una obligación para concertar unidades. Todas las políticas educativas deben respetar y desarrollar el equilibrio que implica el artículo 27 de ambos derechos, de igualdad y de libertad. Por ello, cuando se aluda al artículo 27 de la Constitución, se debe de hacer con rigor: libertad de enseñanza y creación de centros educativos. El PSOE no cuestiona la libertad de enseñanza ni el derecho a la creación de centros, sino dejar claro que lo que se pretende presentar como evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro por las familias se basa en decisiones dentro del margen de planificación educativa o de las normas que lo deben articular. La libertad de enseñanza, según la Constitución, significa, en principio, la imposibilidad de un monopolio educativo del Estado, la apertura de la enseñanza a la iniciativa de los particulares, sin olvidar nunca la obligación de los poderes públicos para hacer efectivo este derecho a todos, prestando el servicio público de la educación desde el pueblo más alejado en cualquiera de nuestras cordilleras hasta las urbes más desarrolladas y pobladas del país. Este concepto de libertad de enseñanza sirve también para distinguir, al menos conceptualmente, a la libertad de creación de un centro docente con la mera libertad de empresa. La diferencia estriba en la posibilidad de aportar a los niveles de enseñanza y partidos una dirección ideológica concreta que se puede plasmar en un programa, en un ideario educativo
en un carácter propio dentro de las condiciones legales establecidas. Por eso, como decía, el PSOE no cuestiona la libertad de enseñanza ni el derecho a la creación de centros, sino dejar claro que lo que pretende presentar como evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro por las familias se basa en decisiones dentro del margen de la planificación educativa o de las normas que lo deben articular. Sin embargo, la realidad indica que el alumnado más desfavorecido se concentra en determinados centros, mientras que en otros centros, en su mayoría concertados, presentan una homogeneidad social que les facilita implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tener que buscar recursos para atender adecuadamente a la diversidad. El PSOE defiende que si bien las redes pública y privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente de manera complementaria e integrada para la persecución de los objetivos globales del sistema educativo, es tarea irrenunciable de los poderes públicos, de un Estado social y democrático, garantizar la realización efectiva del derecho a la educación como tarea primera y fundamental. La complementariedad de las redes implica, pues, planificación y una clara definición del mapa escolar, lo que quiere decir que el concierto no depende ni de la creación ni de la demanda, sino de la planificación de los recursos públicos. La complementariedad también requiere atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, de acuerdo con la normativa de admisión del alumnado que evite la configuración de una doble red educativa y de sus efectos segregadores. La defensa del supuesto derecho de elección de centro enmascara en demasiadas ocasiones el principio de selección de alumnos por el centro, lo que pervierte completamente la idea de las redes complementarias que sirven los mismos fines. Y también es lógico que los centros que se quieran acoger al régimen de conciertos cumplan con la obligatoriedad de hacer efectivo el principio de gratuidad y llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente. Los socialistas siempre hemos demostrado que la defensa de la escuela pública no supone un ataque a los centros educativos concertados, ni un menosprecio a su profesorado, ni a las familias. El PSOE no es una amenaza para la escuela concertada. En cambio, es el PP el que ataca la pública, el que en la Comunidad Valenciana ha atacado sin precedentes a la escuela pública, como lo hemos podido sufrir en los principalmente años en los que nos han gobernado. El PP ataca a la escuela pública con la LOMCE, que ha dado cobertura legal a la privatización. La realidad es que en nombre de un supuesto derecho y obviando todo el marco constitucional, imponer un modelo que pretende amparar su privatización y conformar un sistema injusto de segregación social en el que es el centro el que elige el alumno y no al contrario. Escuchándole al portavoz del Partido Popular, he pensado dónde ha estado usted con esa explicación que ha dado de apoyo a la escuela pública durante todos los años del Gobierno del Partido Popular. Pues le puedo decir que la verdadera defensa de la libertad reside en que todos los colegios públicos o soportados con fondos públicos
estén en igualdad de condiciones. Cuando ustedes hablan de que no se debe eliminar la demanda social, obvian que muchas familias, a lo largo de todos sus mandatos, han sido empujadas deliberadamente a no poder elegir. Simplemente han sido empujadas a tener que solicitar que sus hijos estén en un colegio concertado. Más allá de la ideología del centro, más allá de su programa curricular, más allá de su proyecto de centro. Entre otras cosas, empezaron este ataque cuando el Partido Popular quitó del mapa escolar la escuela infantil. ¿Lo recuerdan? Familias con niños pequeños tenían la necesidad de escolarizar a sus críos menores de 3 años. Eso no se ofrecía en la escuela pública. En Aspe, gracias al esfuerzo de las concejalas socialistas que han llevado la tarea de educación, se trabajó intensamente para que este pueblo fuera pionero en ofrecer en sus aulas, una vez garantizada la gratuidad de la educación infantil de 3 años, para que todos los colegios públicos ofertaran ese servicio. También se les olvida que el Partido Popular no facilitó que en los colegios públicos hubiesen comedores. ¿Recuerda usted cómo tuvimos que implantar el primer comedor escolar en un colegio público? ¿Lo recuerda? No se acuerda, ¿verdad? Los padres, las familias que tenían la necesidad de tener un comedor que atendiera a sus hijos en la hora de la comida, porque por imposibilidad de hacerlo ellos mismos, tenían que irse a la concertada, porque en la pública no habían comedores. No habían comedores. Un momentito. Déjeme terminar. Por favor, Sergio, luego usted me contesta. No. Hombre, esto es una realidad y esto pertenece a la historia de este municipio y lo digo como claro ejemplo. El Partido Socialista, buscando la libertad de elección de centro, proporcionó la posibilidad, con una idea imaginativa, de poner en marcha el primer comedor escolar en La Coca. ¿No se acuerda? Recogían a todos los alumnos en un transporte público, pagado con fondo público municipal, y para conseguir los 40 niños necesarios que exigían para ponerlo en marcha, sin beca. Pues estoy hablando del año 2003. Sí. Después, Un momento, ¿puedo terminar? Sí, claro, pero por ordenar un poquitín el debate. A ver. Lo digo porque tú estás hablando, está interviniendo también el portavoz Estoy del hablando Partido de las Popular. políticas del PP. Estoy hablando de las políticas del PP en detrimento de la educación Pero un momento, pública. que No me estoy hablando, interrumpa. que estoy hablando soy ahora. Yo Y le simplemente estoy por centrando el ordenar, tema, y simplemente porque me interrumpe. simplemente por ordenar, le voy a decir pues que cuando termine usted, que el portavoz del Partido Popular tendrá su intervención para poder debatirle, pero que no hablamos del debate. Bien, estamos de acuerdo. Si quieres, lo explico. Y No, es que yo se lo he explicado a él y él me ha entendido perfectamente y me ha respetado sus intervenciones. El que yo ordena el pleno soy yo. Bueno, ¿vale? pero que como entonces, aquí hay unas reglas del lo que juego, estoy diciendo ya a las reglas usted del juego las simplemente conocemos todos porque somos adultos. Cuando usted está interviniendo, que el portavoz espere su turno para debatirle, ¿vale? Muchas y ahora gracias, puede señor usted alcalde. seguir. Muchas gracias, Muy bien. señor alcalde, gracias por interrumpirme. Bueno, continúo. Eso ha sido así, eso ha sido un ataque frontal a la educación pública, quitándole de recursos, y usted, Sergio, elegiría para sus hijos un colegio que esté en un barracón. ¿Usted elegiría para sus hijos un colegio formado por barracones? Esto es lo que ha estado ocurriendo en la Comunidad Valenciana
en los últimos años se le ha quitado la posibilidad de la educación, de recursos a la educación pública de manera descarada, Eso implica que los padres no tengan la posibilidad de la libertad de elección de centro que usted reclama y que me parece estupendo y que además lo garantiza, como usted bien dice, la Constitución. Digo que si la educación pública se hubiera sustentado con fondos públicos suficientes para su modernización, para que los colegios no se cayesen de viejos, para que la diversidad que están soportando con su política segregadora hubiera estado apoyada con recursos suficientes, no dejando a los profesores de la educación pública solos, encima aumentando la ratio, como ustedes lo han estado haciendo durante todo el tiempo que han estado gobernando. ¿Usted cree que así un padre tiene la libertad de elección? La libertad de elección es cuando hay una red pública y una red concertada en las mismas condiciones. Y yo, como padre, en función del proyecto educativo de cada centro, elijo. Por eso están ustedes tan preocupados con el tema de la demanda social. Están ustedes muy preocupados con la demanda social, porque saben que si las políticas que se están llevando a cabo por la Generalitat Valenciana se culminan, si esos 1.000 millones de euros se materializan, de los cuales, de momento, ASPE va a recibir, si hacemos las cosas bien, en tiempo y forma, 7,5 millones de euros ya vienen a ASPE, con un colegio nuevo que nos lo han negado, durante años. Un colegio que va a sustituir a un colegio que suena duro decirlo, de la Segunda República, que aún así ha mantenido su calidad educativa gracias al esfuerzo de sus trabajadores y del apoyo de las familias. Usted no luchó suficientemente para que el Colegio del Castillo tuviese un comedor escolar. Usted fue el responsable que después de tanto tiempo luchando para tener una ampliación del Instituto de la NIA, quitáramos las aulas prefabricadas, volviesen a aparecer en nuestros centros educativos. Usted, un comedor prefabricado, sí, señor. Sí. Ustedes, lo voy a contar todo, pero escucha. Un momento, estoy hablando de la libertad de elección. Sergio, un momentín, Sergio, claro, es que, a ver, un momento. Sergio, escúchame, vamos a ver, una cosa, si haces preguntas a María José, te tiene que responder, pues sí, ¿vale? le voy a dar opción La que me intervención, responda. limítate a defender tus argumentos, pero no a lanzar preguntas que en la intervención te tenga que contestar, ¿vale? Terminas y sigue su turno. Muy bien, continúo. ¿Usted cree que con la política de personal que ha llevado la Consellería durante esos años de gobierno, dejando en precario al profesorado, sin la formación para su modernización y para la cubrición de las plazas de manera definitiva, es una buena manera de apoyar la libertad de elección de centros? ¿Es una buena manera? Yo creo que con todos estos datos estoy diciendo que me extraña. Sí son. Sergio, sí son. ¿termina María José ya? Sí son. ¿Termina María José ya? Muy bien, termino enseguida. Digo,
Si ustedes hubiesen apoyado una red pública de colegios, Juan, para tener ¿vale? en igualdad de condiciones una red pública y una red concertada, los padres hubiésemos tenido la posibilidad de elegir libremente. De esa manera, claro que hay gran demanda, claro que hay gran demanda. Y a los hechos me remito y a las pruebas. Muchas gracias. Gracias, María José. Yolanda. Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Nosotros con respecto a la moción no la vamos a apoyar porque, como muy bien has dicho, ya se ha presentado en otras ocasiones y nuestra defensa siempre ha sido por la educación pública. Y sí que es verdad que quería decirte una pequeña cosa, Sergio, a la hora de presentar mociones. Es cierto que habéis presentado, o por lo menos utilizar un poco más el lenguaje inclusivo, porque yo cuando la leí no me sentí representada en ningún momento. En todo momento siempre se pone que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. No sé dónde están ahí las madres y hijos y las hijas, ¿no? Un poco, yo qué sé, cuando te formas en tema de igualdad y cuando es verdad que el lenguaje inclusivo, pues creo que ahí las madres también son responsables de la educación de los hijos y de las hijas. Y aparte de... Sergio. Nada más que hay una palabra que hay una familia solo en una. Sergio. Respecto a eso, simplemente por las propuestas de acuerdo. El primer punto, lo de respetar y defender la Constitución y que haya una igualdad de derechos en educación y libertad de enseñanza, creo que, como bien hemos dicho, cada padre y cada madre es responsable de lo que quiera para la educación de sus hijos y tiene plena libertad en elegir o una parte pública, o una privada, o una concertada. Creo que aquí eso está bien claro. En cuanto a eso, pues seguimos defendiendo de que haya más centros de educación pública. No sé, a mí es lo mismo que cuando tú tienes la sanidad pública, ¿no? Y luego hay centros también privados. Si tú vas a un centro privado, pues normalmente lo pagas de otra manera distinta o mediante seguros o accedes a ellos de esa manera. Pues yo creo que es bastante semejante. Pues el dinero de la red pública se utiliza para lo que es la parte de la educación pública. Y en ningún momento aquí de los centros que tenemos, el que tenemos concertado, creo que en cuanto a igualdad de tanto los programas que ofertamos, en cuanto a igualdad de todo, respetamos y es uno más, incluido como los centros públicos. En ningún momento, y creo que la única defensa que tenemos nosotros es porque haya más centros, pero públicos. Bien, pues Sergio, ahora sí, si tienes que contestar algo, precisar y no abrir nuevos debates. Habrá gente que no lo puede entender, pero no voy a entrar en discusiones con María José. No he venido a presentar esta moción con esa intención, ni mucho menos. Lo he dicho bien claro al principio. ¿Por qué la presentábamos porque nos la creemos, porque pensamos que la Consejería ha amenazado la educación concertada. Los datos que dices, María José, sobre el maltrato del Partido Popular, has utilizado palabras bastante graves. Eso demuestra cómo, pues, desde ciertos sectores de la izquierda sois incapaces de debatir de la tranquilidad y las cosas en calma y preferís siempre refugiaros tras la trinchera dialéctica y el ataque frontal. Incluso llegando a poner en duda mi trabajo como concejal de educación, que creo que para nada entraba en esta moción, o mi interés por mejorar la educación en Aspe, creo que para nada entraba en esta moción. Entonces yo creo que es grave que una moción que podemos discutir desde distintas posturas ideológicas. De hecho, no iba a leer ningún argumentario mandado por mi partido, no lo he querido, ni he querido traerlo a este pleno, pero creo que de ahí a llegar a poner en duda mi labor como concejal de educación dista un trecho y creo que has estado bastante desafortunada en tu intervención. Pero te lo digo, no voy a entrar en mayores reproches, no voy a convertir esto en un dime y direte ni en un y tú más. Yo tengo muy clara cuál ha sido mi postura
de este grupo municipal en ASPE hacia la educación pública concertada. Tengo muy claro cuáles fueron los esfuerzos y desvelos del Grupo Municipal Popular cuando gobernaba y yo como concejal para mejorar la educación en nuestro pueblo. Si tú tienes dudas, pues me da exactamente lo mismo. Y tengo muy clara cuál es el compromiso de mi partido, de este grupo municipal y de mí mismo con la educación pública y con la educación concertada. Pero sí que quiero puntualizar un par de cosas. Esperemos que ese plan Edifican se lleve a cabo. El quitar ese criterio de demanda social que dice que a nosotros tanto nos preocupa, y yo me gustaría que bajásemos aquí al contexto de ASPE, de nuestro pueblo. No sé qué centro elitista puede ser el colegio concertado que hay en nuestro pueblo en relación con el resto de centros educativos. El colegio concertado fue de los últimos en tener comedor escolar, porque lógicamente lo tienen que pagar ellos y tuvieron que acometerlo ellos, la puesta en funcionamiento. Pero ya te digo, hablas de cosas que yo creo que la gente de aquí de ASPE no ha visto en su vida, Nadie ha tenido necesidad de ir a un colegio concertado o ha pedido un colegio concertado solamente porque no le gustasen los públicos que le pillaban alrededor. Simplemente habían plazas. Sí que lo has dicho. Sí que lo has dicho, sí. Revisa luego los vídeos y sí que lo has dicho. Por lo tanto, como digo, mira, podríamos entrar en un debate bastante bronco, pero yo no estoy aquí para ese tipo de historias. Tú sabrás la intervención que has hecho, porque cuando has dejado de leer letra por letra el argumentario que tu partido te ha mandado, has empezado a hacer un ataque frontal a mi gestión como concejal de educación. No sé a qué cuento venía eso, pero sí que digo una cosa. Hace unos años, como decía Yolanda, yo traía aquí una moción en defensa de la educación concertada en ese momento, también de la libertad de las familias en la Comunidad Valenciana, y a pesar de todo el revuelo que se montó, manifestaciones de padres, etcétera, centros concertados y demás, pues el ínclito conseller Marsá pues decretó la eliminación de bastantes conciertos. El Tribunal Constitucional, a primeros de 2019, ya le había ordenado al señor Marsá que devolviera el concierto a 23 de los colegios a los que le retiró las aulas. Por lo tanto, eso sigue siendo así. Hoy por hoy creo que estamos en 47 unidades que se retiraron y ya han sido devueltas a 20 de los 21 colegios a los que el señor Marsá, vía decreto, y no teniendo en cuenta esa demanda social, el Tribunal Constitucional le dijo no, usted, y el Tribunal Supremo, le dijo el Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana primero y luego ratificado por el Constitucional, dijo no, usted devuelva esos conciertos porque no tiene ninguna base sólida para eliminarnos, sino que solamente una base ideológica, ¿vale? En otro tipo de cosas, sé que mi partido cometió errores en educación durante todos sus años de gobierno, pero yo quiero recordar, efectivamente, que el Instituto Villa de Aspe, en qué año se construyó, en qué año se construyó la ampliación del Instituto de la NIA y cuándo se pusieron los primeros comedores. Es cierto que yo no tuve más remedio que poner un barracón, como os gusta decir, como también intentasteis luego poner en el Colegio de la Serranica, pero no cabía porque no había espacio. Sí que se hizo, efectivamente. Mira, no quiero entrar en detalles, pero siendo la concejala de Educación María García, bajamos con los técnicos, ya no siendo yo concejal de Educación, a ver si podía instalar un prefabricado como se instaló en el Castillo, pero lógicamente cuando yo no lo puse es porque efectivamente no cabía. Era una forma de dar una solución. Los comedores de La Paloma y la mejora de Vista Hermosa se hicieron con apoyo de fondos públicos, lógicamente. Aún estoy por ver las inversiones que el Gobierno del Botánico ha hecho en educación en Aspe de momento. Ya digo, cuando vea, creeré, como Santo Tomás. Esperemos que ese Edifican vaya para adelante, pero veremos a ver. Y hay muchos centros de educación infantil concertados, efectivamente. Aquí se luchó mucho por una escuela infantil pública, de primer ciclo de educación infantil, que no fue gratuita hasta que en 2007 un gobierno del malvado Partido Popular decretó que la escuela infantil iban a ser gratuitas a partir de ese momento y no iban a pagar los padres en función de la renta. Fíjese qué cosas. Pero es que nos encontramos en que las guarderías valencianas pueden empezar a cobrar 200 euros más
porque la Consellería del señor Marsá lleva sin pagar en todo este curso ni un bono infantil, y con lo cual esos centros concertados que se benefician de los bonos infantiles, que es el copago que hace la Consellería para dar la prestación a los hijos de las familias que han decidido llevarlas, pues no pagan ni un solo euro. Por lo tanto, tampoco están ustedes ya en mucha situación de sacar pecho sobre la gestión educativa del Consell del Botànic. Pero, como digo, era por puntualizar un par de cosas. Nos creemos la libertad de elección. Pensamos que en esa libertad de elección la red concertada es necesaria, más allá de la planificación del Estado. No puede decir solamente permito conciertos en aquellos sitios donde faltan plazas públicas, sino permito conciertos en aquellos sitios que se demanda. Hoy por hoy hay una diferencia muy clara en ASPE y he argumentado esa diferencia en muchas ocasiones. En el centro concertado, pues los padres tienen la oportunidad, y algunos lo pensamos así y lo deseamos así y lo queremos así, de que nuestros hijos estudien hasta cuarto de secundaria, cosa que en los centros públicos no pasa. Y eso es ya está puesto, la gente opta por esa medida, ¿y por qué vamos a quitar esa medida o por qué vamos a limitar esa medida? Y hoy en ASPE no es una cuestión de plaza, lógicamente, pero tengo claro que porque en ASPE tenemos un centro concertado. Si en ASPE tuviésemos más de un centro concertado, alguna unidad o más de varias unidades habrían sido eliminadas con los decretos de Marsá, aunque supuestamente y seguramente luego tendría que haberlos devuelto. Yo quiero cerrar todo esto porque, como decía, el tema de la libertad, el tema del cumplimiento de la Constitución no es una cuestión de ideologías. Ustedes sí que lo llevan directamente a ideología y a la trinchera, como les he dicho. Se aferran a fríos datos de planificación para tener en cuenta o dejar de tener en cuenta otros factores que pueden hacer que los padres se decidan por un centro o por otro. Solamente me dicen que los padres han tenido que llevar a sus hijos a la concertada porque la pública no valía apenas para nada. Y en mi intervención yo he dicho, ojo, nunca un modelo por encima del otro, pero no nos carguemos uno para dar solamente prioridad a otro. La red concertada posibilita esa elección, ¿vale? Pero en ningún momento he dicho ni he entrado, como tú sí que lo has hecho, en que tu partido ha tenido un ataque frontal a la concertada. Sí que es cierto que la Consellería, el Consell, enseñó la patita y así le ha ido, y sí que es cierto que el Gobierno ahora enseña la patita en un ataque a la concertada. Veremos a ver, pero nunca ha sido tan tajante en las de mis declaraciones como has sido tú. Y voy a terminar cerrando la intervención con una persona a la que bastante se echamos de menos. Yo creo que en tu partido incluso bastante más que en el mío, por desgracia. Y es que decía que la educación concertada ha sido la mejor forma de articular el artículo 27 de la Constitución. Desarrolla el pacto escolar y establece lo que tiene que ser, la existencia de centros concertados y centros públicos para poder ofrecer una educación para todos. Pese a que nunca ha sido un tema tranquilo para la izquierda, yo defiendo los conciertos. Palabras del señor Alfredo Pérez Rubalcaba unos meses antes de fallecer, y por lo tanto no entiendo por qué ustedes ponen tantos paños calientes, y dicen que tras las declaraciones de la ministra no hay ninguna intención de atacar a la concertada, cuando lógicamente sí que la hay. Hasta aquí mi intervención, y luego te revisas los vídeos para que veas, y te lo tengo que decir de corazón, lo desacertada que has estado en tu parte final de la intervención. Gracias. Muy bien, pues Yo quiero hablar. es que si abrimos otra vez... Lo siento, pero yo que tengo que hablar. Tiene que cerrar Sergio otra Lo vez. siento. Miguel Ángel. Yo he aguantado aquí 2 discursos y yo ahora quiero hablar. Porque estoy 1 hora escuchándolos. Entonces tengo que hablar. Porque yo creo... Pero yo hablo 1 minuto. 1 minuto, pero 2 horas, si es que esto no es infumable. Vamos a ver. Yo creo, claro, porque es que eso está prohibido hasta en la universidad. Más de 1 hora un discurso aburre al alumnado. Yo lo que os quiero decir es que yo, con el apoyo a la moción del Partido Popular, es como si tú hubieras presentado una moción de apoyo a la enseñanza pública. Y yo la apoyo también. Si es que yo creo que hay una discusión inexistente. Sergio lo que ha planteado, entrecomillado, es una moción del apoyo a un tipo de educación, pero igual que yo apoyo a esa educación y apoyo a la educación pública, a todo por igual. O sea, por igual no, dentro de un orden, pero hay que apoyar ese tipo de educación siempre que sea un bien para todos y que abunde en la riqueza intelectual y la riqueza cultural para todos. Estáis discutiendo aquí del pasado de un concejal o del pasado de unos partidos políticos u otros, cuando en la Comunidad Valenciana ha gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista. Han gobernado los dos. Y yo veo barracones con gobiernos del PSOE y del PP. He visto barracones. Y estoy esperando un colegio hace 23... Porque
María José, que te hablo a ti porque te tengo así, me vienes mal, te veo a ti. Te veo a ti. Te veo a ti. Te veo a ti. Entonces, lo que quiero decir, María José, ¿me dejas que hable? Yo no te he interrumpido. Pero es que me estás interrumpiendo. Sí, me estás interrumpiendo. Vas a tener tu turno. Vas a tener tu turno. Yo estoy hablando de ti porque te tengo enfrente y me dirijo a Sergio Puerto también. Yo lo que digo es que Sergio Puerto ha planteado un discurso de apoyo, y me refiero también a Yolanda, de apoyo a un tipo de educación que yo la apoyo, pero igual puedo apoyar ese tipo de educación y la educación pública igual. Porque yo me remito a lo que dice, o lo que entiendo que querrá decir Sergio, que es lo que dice el artículo 27. Y textualmente y literalmente lo que dice el artículo 27 es que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa, moral, etcétera, etcétera. Y dice el apartado 6 que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación del centro docente dentro del respeto a los principios constitucionales. Muy bien, y si yo lo apoyo, y dice el apartado 9 que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes, a todos los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Entonces, por eso digo yo que esa discusión me parece perfecta, pero que yo creo que no tenía que haber salido esa discusión porque al final es pues apoyar esa igual que la pública. Mi planteamiento, te miro a ti porque te tengo enfrente, María José, mi planteamiento es, por eso Ciudadanos apoya al Partido Popular, porque creemos en la educación concertada y también creemos en la educación no concertada, como no puede ser de otra manera. Muy bien, Miguel Ángel. María José, breve y Gracias. Si interviene Yolanda, cierra Sergio y se acabó el punto. Yo creo que no se me ha entendido. Precisamente lo que digo es que no hay que defender la libertad educativa, porque la libertad está garantizada por la Constitución. Lo que digo es que para que las familias puedan elegir centro, que puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, necesariamente la red pública tiene que estar a la misma altura que la concertada, porque están, y además el acceso a ellas tiene que ser de manera igualitaria para todos los que contribuimos. Es una cuestión clara y lo que digo es que hay una gran demanda social para elegir escuelas concertadas porque ha habido, y eso sí que lo digo, un ataque frontal y evidente a la educación pública en los últimos años, principalmente de manera más clara del Partido Popular. Y una de esas manifestaciones también fue el punto discrecional que los centros tenían y que utilizaban no para que las familias eligieran al centro, sino para que los centros eligieran las familias. Por eso, seamos serios. Me parece que Sergio Puerto ha malinterpretado mis palabras con respecto a su labor. Solamente le he dicho que no dónde estaba en sus años, en los años que aquí ha gobernado el Partido Popular, y no me refiero a ASPE, me refiero a la Comunidad Valenciana, porque en esos años se ha ido en detrimento de la calidad de la red pública, de manera clara y evidente, haciendo que los valencianos y las valencianas tuviéramos un servicio de educación que segregaba por capacidad económica. Ni más ni menos. Gracias. Perfecto. Yolanda. Bueno, yo tampoco tengo mucho más que decir, simplemente pues lo mismo que nos mantenemos en nuestra postura y que bueno, que nosotros seguimos defendiendo que hayan más centros
públicos que privados y concertados, puesto que es nuestra defensa y nuestra lucha, y bueno, que realmente aquí no creo que exista ningún problema, que cada padre y cada madre elige libremente su educación, y con referencia a lo que yo por lo menos vivo aquí en ASPE es así. Como ayuntamiento damos las mismas ayudas a todos los centros, los mismos programas, las mismas actividades. Entonces, para mí esta moción aquí no tiene sentido, porque realmente no se respeta totalmente y se garantiza tanto la educación conforme quieren todas las familias. Sergio. Gracias, Yolanda. Bien. Pues yo, será que soy mal pensado o será que soy un tozudo, pero yo cuando oigo a una ministra de Educación decir que la libertad de los padres, textualmente, la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 26 de la Constitución, yo me preocupo. Yo me preocupo. O dicho de otra manera, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Me preocupo. ¿Y cómo? Cuando oigo a una ministra de Educación actualmente decir esa frase, pues nos preocupamos y presentamos una moción para decir, ojo a ver lo que pasa y defendamos lo que emana, lo que para nosotros emana de la Constitución. Por lo tanto, ese es el motivo de traer esta moción aquí esta noche. Buenas noches. Gracias, Sergio. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra de la moción? Pues se rechaza la moción por 12 votos en contra y 7 a favor.